Soy Pablo Veloso y hablando del tema de los sueños, tienen muchos enfoques los sueños. Ya hace poquito grabé un vídeo explicando uno de los puntos de vista acerca de los sueños, pero también podemos entender que nuestros sueños, al contrario de lo que decía Freud, que eran simplemente un producto de de la represión que hace nuestro consciente sobre aquellas cosas que no puede manejar o no le gusta tener ahí en la palestra. Es decir, que aquellas cosas que nosotros no podemos expresar, que no conviene que mostremos, que no se condicen básicamente con nuestra persona, nuestra máscara, lo que se nos dijo que debemos ser, bueno, tendemos a reprimirlo, a evitarlo, y eso se va guardando en el inconsciente, eso decía Freud, y en el momento de soñar, todo ello aparece como una manera de purgarse. Entonces Freud planteaba que los sueños eran como un subproducto de la vida cotidiana, porque también lo que veíamos, oíamos, pensábamos, sentíamos, todo eso también colaboraba y, y se manifestaba en los sueños. Entonces los sueños para Freud eran una mezcla de lo reprimido más lo vivenciado durante el día o los días anteriores, y todo esto se expresaba no de forma literal, sino de manera simbólica. Y Freud tenía, bueno, una manera de interpretar muy clásica. Entre estas cosas clásicas era tomar cualquier figura que tuviera, que fuera larga y pensar que era un pene, es decir, remitiendo mucho a lo sexual. Luego está el enfoque junguiano, que lo plantea como que el inconsciente colectivo, los arquetipos, se expresan a través de los sueños, es decir, que los sueños no son solamente esa represión de lo personal. eh, Jung pensaba que sí hay un inconsciente personal, pero también uno colectivo. Entonces, todo lo que se está, por así decir, cosiendo en el mundo, ¿no? A nivel mundial, a nivel grande, bueno, se expresa en pequeño en mis sueños. Eso decía Jung. Y que si en este momento de la historia y en este país están flotando ciertas energías determinadas, no sé, aires de guerra, vientos de guerra, o por el contrario, de paz, bueno, el arquetipo correspondiente va a estar expresándose mucho a través de estos sueños. Entonces Jung lo que hacía era, basándose en antiguas mitologías, dar una interpretación también a los sueños y traerlo a lo personal. Decir, bueno, si soñaste con que, no sé, que cruzabas un río nadando, ese río, como Jung estudió las antiguas tradiciones de muchas culturas, decía los ríos representan el fluir de las cosas, como el samsara, ¿no? La vida que fluye, el nacimiento y la muerte. Por lo tanto, no sé, por dar cualquier ejemplo, si cruzaste un río nadando en tu sueño, seguramente, arquetípicamente, eso significa una trascendencia. Se nota que en tu vida estás por o bien dar un salto o cruzar a la otra orilla o cambiar, un cambio está por venir, se está gestando en ti, está como dándose el fermento para que cambies. Por lo tanto, es como ahí venía la prescripción, por lo tanto deberías aplicarte a cambiar. Entonces, para Jung, el analista de sueños o el analista psicológico hacía una interpretación de las imágenes de los sueños, entendiéndolas bajo la perspectiva de muchas culturas antiguas, de sus mitologías, de sus dioses, y entendiendo que todos estos dioses y mitologías respondían a patrones básicos que se repiten en todas las culturas, como los arquetipos: la madre, el padre, el sacerdote, el salvador, el líder, el héroe, no sé, el loco, por ejemplo, como las cartas del tarot, el monje. Bueno, distintos arquetipos que van expresándose en la forma de el dios de la guerra griego Ares, el dios de la guerra hindú Kartikeya, el dios de la guerra de los mayas o de los aztecas o de los incas. Es decir, va habiendo en todas las culturas una imagen arquetípica, una forma de representar a ese arquetipo. Eso es lo que decía Jung. Ahora, hay un planteamiento muy interesante que es el de James Hillman,
que junto con Giegerich y otros han sido continuadores de la obra de Jung, diametralmente opuesto Hillman a Giegerich, pero bueno, Hillman lo que decía es que si nosotros hacemos lo que dicen los analistas jungianos, interpretar esas imágenes oníricas, lo que estamos soñando, bajo la luz, no ya de lo freudiano, ¿no? Que es muy de manual y muy de inconsciente personal, como de reprimir algo y lo vivís en el sueño, sino interpretándolo jungianamente, es decir, diciendo esto que habíamos dicho. Bueno, si soñaste con un guerrero haciendo tal cosa, es el arquetipo de guerrero. Por lo tanto, eso quiere decir que en tu vida, bla, bla, bla. Hillman va un poquito más allá y dice no. Si el analista hace esta interpretación, está siendo tendencioso todavía. Está conduciendo al interpretado, ¿no? Hacia un supuesto destino. Como si hubiera una especie de teleología, como si el arquetipo tuviera un propósito que, eso decía Jung, que el analista puede decodificar para el analizado y de esa manera el consultante o el que asiste a la terapia puede hacer cambios en su vida acordes a lo que el arquetipo le pide. Bueno, Hillman va un poquito más allá y dice, no, podemos ser conscientes de lo que los arquetipos están manifestando. Podemos ver ese río, o sea, si soñé con un río y que yo cruzaba el río, puedo observar simplemente la situación. ¿Con qué soñé? Con un río. ¿El río cómo era? ¿Tumultuoso? ¿Tranquilo? Vale, tumultuoso, por ejemplo. Bien. ¿Lo crucé a nado? Sí. ¿Braceaba y pataleaba o solamente braceaba o solo pataleaba? No sé, braceaba y pataleaba. Bien. ¿Me costó mucho cruzarlo o lo crucé en un santiamén? Y me costó bastante. ¿Lo crucé recto o la corriente me arrastró? ¿Se da cuenta? ¿Había algún animal, un cocodrilo apareció por ahí o estaba todo tranquilo? ¿Se veía el fondo? No, sí. Cuando llegué a la otra orilla, ¿qué sentí? ¿Alivio o incertidumbre? Es decir, lo que propone Hillman es que no analicemos en el sentido de traducir, sino que analicemos en el sentido de revisar y observar. Entonces él dice que de esa manera nos estamos conectando con la imagen arquetípica, nunca con el arquetipo porque no se puede, porque es muy sutil. Por eso Jung lo consideraba como una especie de ultravioleta, como que está por encima, o infrarrojo, que está por debajo de nuestra capacidad de visión. Pero Hillman lo que propone entonces es que cada vez que soñemos con algo, observemos eso, dejemos que nos hable, que nos dé eso una conexión con la imagen arquetípica y ya de por sí eso va a generar cambios en tu vida, en nuestra vida. Eso nos va a conectar con esos grandes arquetipos, esos grandes dioses, sin necesitar que uno haga una traducción y lo convierta en un imperativo, en un debo hacer. Porque decía Hillman que la psicología junguiana, uno de los errores que había cometido es poner mucho acento en el yo, ¿no? En el yo debo unificarme, ¿no? La individuación. Yo debo escuchar lo que los arquetipos me dicen. Yo debo entender lo que los arquetipos me dicen para poder tomar la decisión de actuar. Hillman proponía algo diferente, simplemente estar abierto a, ¿no? El sueño es como un síntoma. Síntoma significa, en su raíz etimológica, algo que ocurre a la vez que otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un síntoma febril junto con una gripe. Por lo tanto, el síntoma ocurre a la vez que la gripe, me indica que puedo estar teniendo gripe. El sueño es un síntoma que puedo yo, las imágenes, puedo yo reconocerlas y nada más, no interpretarlas. Saber que soñé con tal cosa o tal otra, saber que eso es parecido a tal dios o a tal otra cosa, pero no generar con eso un patrón de debería yo tal otra cosa. Simplemente dejarlo flotando, como diciendo que el solo atestiguar, el solo presenciar, el solo darme cuenta, es como si yo estoy enfadado, por ejemplo. Estoy enfadado, ese es un síntoma. Si yo intento explicar el enfado, si yo intento remitirme a las causas, si yo intento pensar por qué me enfadé y para qué, estoy dándole a eso un sentido lógico que me deja en paz, a mí como yo, como individuo, pero
no lo estoy entendiendo, lo sigo rechazando. Es como si, decía Hillman, los dioses vinieran a mí en la forma de enfado, por ejemplo, Ares, dios de la guerra, y dijera, ahí estoy. Pero si yo digo, bueno, entonces si vino Ares, el enfado significa que tal y cual cosa, por lo tanto yo tengo que trabajar el enfado para no enfadar, lo maté. Es decir, rechacé el arquetipo. La idea es abrirme al arquetipo, ver cómo enriquece mi vida ese enfado, no calificarlo, no decir es bueno, es malo, me lo tengo que sacar de encima, ya hace 2 días que está, no lo aguanto más, no me conviene. No, no, no. El sueño no viene para explicarme cómo deshacerme de algo. El sueño viene para mostrarme algo que está pasando, no algo que de lo cual yo me tengo que deshacer. Es una evidencia de cómo estoy o por dónde voy, simplemente. Es como que me está contando mi historia. Entonces Hillman proponía este enfoque muy interesante de leer en nuestros sueños lo que estamos siendo, para pensarlo.